Y precisamente para abordar el tema de la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, esta noche nos acompaña el legislador Luis Fernando Torres. ¿Qué tal, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido nuevamente. Buenas noches. Una noticia que, ha causado diferentes reacciones. Sobre todo, ¿cuál ha sido el mensaje al momento de que el exsecretario Fernando Alvarado se saca el grillete con una facilidad que aún no conocemos? Si tuvo alguna complicidad o no al momento de sacarse este grillete. Sin embargo, parece que quedó encendido, ni siquiera se apaga este dispositivo. ¿Cuál es el mensaje que da al momento de salir del país? Que los grilletes simplemente no sirven, que el monitoreo no funciona. De lo que pude conocer, hace algunos años se contrataron 4.000 grilletes, de los cuales 2.500 habían sido colocados a diferentes procesados y quedaban disponibles hace un mes no más de 215. Los otros se habían dañado o los habían devuelto. Y cuando nos explicó la funcionaria del Ministerio de Justicia sobre el monitoreo, dijo que había problemas porque estaba cambiándose de proveedor. Antes había sido Claro y pasaban a CNT para que monitoree. Y al parecer en ese cambio hubo problemas durante algunos días. Además de un problema de impago también que se dio a la compañía que proveía este servicio. Entonces ya hubo problemas hace un mes y lo que ha ocurrido finalmente demuestra la seria deficiencia en el monitoreo de aquellos que llevan grilletes. El señor Alvarado se ha reído de los funcionarios encargados del control y ahora resulta que muchos comienzan a lavarse las manos como Poncio Pilatos. ¿Quién serían entonces los verdaderos responsables? Bueno, en principio, de lo que yo sabía, el control estaba a cargo del ECU 911 y del anterior Ministerio de Justicia, directamente. Pero resulta que muchos que trabajan en el 911 y en el Ministerio de Justicia, ahora dependencia de otro ministerio, dicen que no son los directamente responsables. Comienzan inclusive a despistar con una serie de afirmaciones. Lo cierto es que el señor Alvarado se burló de los grilletes y de la justicia. No sabemos si se ha ido, porque en el chat él dice, me fui. No se sabe tampoco si ese mensaje sea cierto. Sea cierto. Ahora circula en las redes sociales una foto de él con Evo, pero no sabemos si es una foto de hace 3, 4, 5 años o de anoche. Bueno, en las redes cualquier cosa se puede compartir. Sin embargo, lo que todavía preocupa y lo que muchos se cuestionan es cómo es posible que a estas alturas, conociéndose sobre todo de los procesos que enfrenta el exsecretario de Comunicación Alvarado, haya salido con tanta facilidad. Pero más se pregunta la gente cómo es posible que no se conozca cómo salió, dónde salió. ¿Desde dónde salió? Él solamente había viajado 2 veces en este año, de acuerdo a los informes. La primera fue el 22 de mayo, desde Quito hasta Venezuela, donde solamente se quedaba 2 días, y luego el 20 de junio viaja a Ghana, ¿no? Desde el puerto principal, desde Guayaquil. Luego se revisan las cámaras, tanto del aeropuerto, tras la salida de Alvarado, de Guayaquil y de Quito, y no se conoce nada. ¿Cómo es posible que hasta esta hora, doctor, no se tenga una respuesta desde los mismos funcionarios encargados de la seguridad? ¿Es vulnerable? ¿Hasta dónde es vulnerable la justicia y la seguridad en el Ecuador? Por esa razón, la Asamblea Nacional mañana va a aprobar una resolución para que aquellos que son responsables directos o indirectos del control de los procesados que llevan grilletes acudan a la Asamblea Nacional y el próximo viernes expliquen. Pero a mí lo que me llama la atención es que las alarmas no hayan aparecido con tanta fuerza cuando se retiraba el grillete, cuando de lo que se conoce, si un procesado sale de un determinado radio de acción, se prenden las alarmas. Peor aún, si se retira y resulta que por ahí dicen que 3 veces las alarmas han sonado, pero no se dieron cuenta. ¿Va a evaluar entonces la utilización de este dispositivo como medida para las personas que llevan en su haber, por ejemplo, un proceso? No, un grillete está bien. En Alemania, por ejemplo, se utiliza sin ningún problema y en otros países. El inconveniente en el Ecuador es la calidad de los grilletes. Serán buenos, serán malos, el monitoreo, el control. Pero en los países que tienen justicias avanzadas funcionan sin ningún problema. ¿Cree que contó con la complicidad del exsecretario de Comunicación Alvarado de alguien para poder salir de este grillete y salir del país? Mire, que por lo menos alguien se tapó los ojos para no ver las alarmas mientras se retiraba el grillete y lo lanzaba a una quebrada. Habrá que ver quién se tapó los ojos, porque
de lo que se conoce, el grillete tiene que enviar señales cuando se está retirando el procesado. Y resulta que en este caso nadie vio la alarma, nadie vio las luces rojas que debieron haberse prendido. Pero hay algo más, el señor Yanes, que fue colaborador del señor Alvarado, hace algunos días dijo que iba a cooperar con la Fiscalía y que iba a cantar todo lo que sabía. Si eso dijo el señor Yanes hace algunos días, debieron haberse tomado las precauciones sobre el señor Alvarado. ¿Cree que tiene que ver con la salida de Alvarado del país? Claro, él sale porque ya se da cuenta que su ex colaborador va a cantar todo y lo va a inculpar. Un testigo protegido. Ahora Así pertenece es. al programa de Testigos Protegidos y ya en las próximas semanas veíamos precisamente aquí a la abogada en una de las entrevistas que se va a entregar esta información. Ahora, otro de los cuestionamientos de la ciudadanía es, Liliana Guzmán, viceministra, sale, Gina Godoy sale, 20 funcionarios públicos, hoy el presidente de la República, luego la reunión que tiene, donde convoca a todos los poderes del Estado, se oficializa además de que salen 20 funcionarios más debido a la inoperancia que se ha dado en la seguridad del país. Pero, ¿cree usted que son los que deben salir o deben salir ministros o ministras encargados precisamente de monitorear esta situación como un acto de decencia política? Hay diversos niveles de responsabilidad en el sector público. Un ministro no tiene la misma responsabilidad que el funcionario encargado de colocar las esposas a un determinado procesado o de vigilarlo. Pero al final las responsabilidades confluyen. Habrá que esperar qué dicen los altos funcionarios en la Asamblea Nacional el próximo día viernes o jueves. Pero por lo pronto que el señor Alvarado nos ha tomado el pelo a todos es un hecho. Y que se ha reído de aquellos que le colocaron el grillete y lo vigilaban, no hay la menor duda. ¿Qué hacer? ¿Ir detrás del señor Alvarado? Bueno, pues habrá que hacerlo. Pero lo que no puede ocurrir es que el día de mañana cualquiera otro que tiene un grillete haga lo mismo que ha hecho el señor Alvarado, desacreditando a un sistema de control que funciona perfectamente cuando los grilletes son óptimos, están en buenas condiciones y cuando el monitoreo es permanente, profesional. Que no se dio. Que no se dio. No se dio. Claro, se quitó el grillete. Eso quedó comprobado. Ahora ha buscado en 192 países. Se levantaba la alerta azul por parte de Interpol. Se ha dicho de que podría estar buscando o iría con asilo político a otro país. ¿Cuál sería la reacción que debe tomar o los procesos que debe tomar la Cancillería en este caso? ¿Procede, por ejemplo, un asilo político? Bueno, claro, si le dan un asilo, que pueden darlo, pues el hombre puede estar tranquilo. Tendrá que quedarse en el país que le da el asilo. Si no le dan el asilo, la situación se le complica porque es un prófugo que será perseguido por todos los órganos policiales. Él ha dicho en ese chat, que no sabemos si él mismo escribió, que está próximo a recibir el asilo en algún país. Habrá que ver. Además también se habla de la enajenación de los bienes, ¿no? De Fernando Alvarado, el exsecretario, y de sus familiares. Un poquito para poder determinar hasta dónde llega la retórica de lo que se exhorta a hacer como medidas para que sea parte de esta cirugía mayor que ha prometido el presidente Lenín Moreno y basta de la impunidad que tanto reclaman los ciudadanos y hasta de dónde procede realmente la ley. ¿Se puede realizar esto? ¿Tiene ese alcance? Mire, la persona responde por sus actos. El señor Alvarado tiene que responder por todo lo que ha hecho, pero sus familiares no tienen por qué responder, a menos que hubiese evidentemente una relación. Pero si no hay relación, no tiene ningún sentido inventarse prohibiciones contra los familiares, contra los amigos. Si hay una conexión, por supuesto que sí. De lo contrario, sería ir más allá de lo que la ley permite. ¿Y las audiencias, la formulación de cargos, estos procesos para que también proceda precisamente las medidas cautelares como la prohibición de la salida del país en el caso de Fernando Alvarado y de otros funcionarios, como se está pidiendo también, que hayan pertenecido al anterior gobierno y que sean responsables de la malversación de los fondos públicos? Entiendo que el doctor Montúfar ha hecho un pedido de acto urgente en la Fiscalía General del Estado contra varios exfuncionarios del gobierno anterior. Si hay una conexión entre todos ellos dentro de una investigación, indudablemente que podría tramitarse ese pedido de acto urgente. Pero lo que no se puede es inventarse actos urgentes si no hay una conexión entre unos y otros alrededor de una infracción que se investiga. Ha hecho bien el doctor Montúfar, el fiscal tendrá que revisar ese pedido y finalmente los jueces tendrán que tomar la decisión si procede
el pedido. Y hablando de esa petición que realizó hoy en la mañana César Montúfar en la Fiscalía sobre también levantar estas medidas cautelares, la prohibición de la salida del país, a José Serrano, hablaba también de Galo Chiriboga, de Diego García, procurador, que de hecho se está llevando un proceso de juicio político. ¿Cómo avanza eso en la Asamblea Nacional? Claro, el ex procurador va a ser objeto de un juicio político en la Asamblea Nacional. Hace pocos días el Consejo Administrativo de la Legislatura admitió el pedido de juicio político y al momento se encuentra tramitándose en la Comisión de Fiscalización. Si procede un acto urgente, procede, pero tiene que haber, como digo, una infracción investigada y, por supuesto, la presunción de responsabilidad de alguno de estos altos funcionarios. Lo que no cabe es inventarse. Porque si vamos a inventarnos medidas urgentes, prohibiciones contra el familiar, contra el amigo, contra el uno, contra el otro, cuidado, se quiebra el principio del debido proceso. Y en lugar de prohibírseles, todos aquellos que son objeto de medidas cautelares, más bien activan otras medidas cautelares, indicando que se les están inventando unas prohibiciones que no merecen. Por eso es importante mirar las infracciones cometidas, la conexión entre unos y otros, para poder avanzar en cualquier medida, un acto urgente, por ejemplo, o cualquier cautelar que garantice que permanezcan en el país aquellos que tienen que ser investigados. Usted, doctor, bueno, abogado, asambleísta, ¿cuál va a ser la posición real de la Asamblea Nacional? Hemos venido un año conociendo diferentes plataformas donde se dan juicios políticos, donde existen exfuncionarios del anterior gobierno que están enfrentando procesos. ¿Qué va a pasar ahora? Como le decía a un inicio, ¿cuál es el mensaje de la salida de Fernando Alvarado en el país? ¿Cuál va a ser la posición clara de la Asamblea Nacional, más allá de ese control político que también ha anunciado Elizabeth Cabezas el día de hoy? Sí, les escuché hace pocos minutos al presidente de la República, a la presidenta de la Asamblea Nacional y al señor Contralor General del Estado decir algo con lo que coincidimos todos los ecuatorianos: no a la impunidad y que se aceleren los procesos penales, sin violar el debido proceso, pero que vayan más rápido para que la ciudadanía no se desilusione con el sistema judicial ecuatoriano, que muchas veces avanza a paso de tortuga. Hay que ir rápido, tenemos un buen fiscal general del Estado, un buen contralor, buenos jueces en algunos casos para que apliquen la ley y aquellos que tienen que responder, respondan. ¿Trabajarán en conjunto con los objetivos y la consigna del gobierno nacional de precisamente darle un alto a la impunidad y a estos actos de corrupción que se cuantifican en más de 70.000 millones de dólares? Por supuesto, en la Asamblea Nacional aprobamos una ley anticorrupción por unanimidad y curiosamente el Ejecutivo objetó totalmente una ley que, si ya hubiera sido sancionada y estaba en vigencia, contaba con los instrumentos el funcionario correspondiente para el comiso anticipado de bienes. Enviaron otro proyecto anticorrupción que está tramitándose, que tendrá que demorar los plazos que establece la ley y la Constitución. En todo caso, más allá de lo hecho o no lo hecho, lo importante es un compromiso para combatir la corrupción y tener a los corruptos en las cárceles del país. Porque lo raro es que los corruptos no están en las cárceles, tampoco los delincuentes, pero los ciudadanos en las calles del país viven en permanente zozobra ante una delincuencia imparable. El temor de la gente a que le roben en las calles, el temor de la gente para que los delincuentes ingresen a sus domicilios, ingresen a sus negocios, para que las mujeres sean acosadas. Ese temor frente a la delincuencia tiene que parar, así como la corrupción, sancionando a quienes merecen estar tras las rejas en este país. Muchísimas gracias, doctor, por atender este llamado a la entrevista en Telediario Estelar. Luis Fernando Torres, asambleísta, con nosotros, analizando el tema sobre la noticia que ha generado diversas reacciones durante este fin de semana, la salida del país del ex ministro de Comunicación, Fernando Alvarado. Vamos ahora con más noticias.